Los antiguos y los modernos. ¿Cómo nos hemos desarrollado? ¿Cuáles fueron nuestros esfuerzos? ¿Tuvimos éxito? ¿Fracasamos? ¿Qué objeto perseguíamos en otro tiempo? ¿Qué proyectos y qué deseos ocupan hoy nuestro corazón? ¿Qué cambios han sufrido nuestras opiniones? ¿Qué trastornos han experimentado nuestros principios? En resumen, ¿cómo cada uno de nosotros ha llegado a ser lo que es hoy, lo que no era ayer o en otro tiempo? En otro tiempo, cada cual puede recordarle más o menos fácilmente, pero nada tiene tanta nitidez a nuestros ojos como lo que tuvo lugar ayer, hace un siglo, en los demás. Interroguemos entonces a la historia, preguntémosle cuáles fueron el fin y los esfuerzos de nuestros antepasados, los antiguos, puesto que la costumbre ha rotulado a nuestros abuelos anteriores a Cristo, llamándolos antiguos. No discutiremos que, comparados con nosotros, gente de experiencia, sean unos niños. Preferimos inclinarnos ante ellos como ancianos padres. Pero, ¿cómo pudieron envejecer? ¿Y quién, con su pretendida novedad, llegó a suplantarlos? Nosotros lo conocemos, es el innovador, el revolucionario, el heredero impío, que profanó con sus propias manos el sábado de sus padres para satisfacer su domingo, que interrumpió el curso del tiempo para iniciar una era nueva. Nosotros lo conocemos y sabemos que fue cristiano. Pero ¿permanece el mismo eternamente joven? ¿Es todavía hoy el moderno? ¿O le llegó su turno de envejecer? ¿A él, que hizo envejecer a los antiguos? Fueron los antiguos mismos los que procrearon al hombre moderno que debía suplantarlos. Examinemos este Génesis. Para los antiguos, dice Feuerbach, el mundo era una verdad, pero se olvidaba de añadir una verdad cuya falsedad buscaron y llegaron a penetrar. Se reconoce pronto el origen de estas palabras de Feuerbach. Se relaciona con cristianas cuando hablan de este mundo vano y precedero. Jamás el cristiano pudo convencerse de la vanidad de la palabra divina. Cree en su eterna, inquebrantable veracidad, cuyo triunfo solo puede hacer más brillante profundas meditaciones. Los antiguos, en cambio, estaban penetrados del sentimiento de que el mundo y las leyes del mundo, lazos de sangre, por ejemplo, eran la verdad, verdad ante el cual debía inclinarse su impotencia. Precisamente lo que los antiguos habían considerado de más alto precio, los cristianos lo rechazaron como cosa sin valor. Lo que unos habían proclamado verdadero, los otros evidenciaron como una mentira. La idea tan exaltada de patria pierde su importancia y los cristianos no deben ya mirarse, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El entierro de los muertos, ese debe ser sangrado, que inspiró una obra maestra, la Antígona de Sófocles. No parece más que una miseria. Dejad los muertos que entierren a los muertos, a sus muertos. La indosolubilidad de los lazos de familia se convierte en una preocupación de la que es preciso deshacerse, y así sucesivamente. Vamos entonces que aquello que los antiguos tuvieron por verdad era exactamente lo contrario a lo que pasó por verdad a los ojos de los modernos. Los unos creyeron en lo natural, los otros en lo espiritual. Los unos en las cosas y en las leyes de la tierra, los otros en las del cielo, la patria celestial, la Jerusalén de allá arriba, etcétera. Dado que el pensamiento moderno no fue más que la ultimación y el producto del pensamiento antiguo, queda por examinar cómo fue posible tal metamorfosis. Fueron los antiguos mismos los que acabaron por hacer de su verdad una mentira. Remontaremos a los más hermosos tiempos de la antigüedad, al siglo de Pericles. Entonces fue cuando empezó
La sofística y Grecia jugó con lo que había sido para ella hasta entonces el objeto de las más grandes meditaciones. Los padres habían estado demasiado tiempo encorvados bajo el yugo inexorable de la realidad para que estas duras experiencias nos enseñaran a sus descendientes a conocerse. Con audaz seguridad lanzaron los sofistas su grito alentador: no te dejes imponer, y exponen su doctrina. Usa en toda ocasión la inteligencia, la sutileza, la ingeniosidad de tu espíritu. Gracias a una inteligencia sólida y bien ejercida, es como se vive mejor en el mundo, como mejor se asegura la suerte, la mejor vida. Reconocen, pues, en el espíritu la verdadera arma del hombre contra el mundo. Es lo que les hace apreciar tanto la flexibilidad dialéctica, la destreza oratoria, el arte de la controversia. Proclaman que es preciso en toda ocasión recurrir al espíritu, pero están bien lejos aún de santificarlo, porque este último no es para ellos más que un arma, un medio, lo que son para los niños la astucia y la audacia. El espíritu es para ellos la inteligencia, la infalible razón. Hoy esta educación intelectual la juzgaríamos incompleta, unilateral, y se añadiría: no formen únicamente su inteligencia, formen también nuestro corazón. Esto es lo que hizo Sócrates. Si el corazón en efecto se libera de sus aspiraciones naturales, si quedase lleno de su contenido fortuito, de impulsos desordenados sometidos a todas las influencias exteriores, no sería más que el foco de las codicias más diversas, y ocurriría fatalmente que la inteligencia libre, esclavizada a un mal corazón, se prestaría a realizar todo lo que deseara la maldad. Por eso Sócrates dice que no basta emplear en toda circunstancia la inteligencia, sino que lo que importa es saber a qué objeto debe aplicarse. Hoy diríamos que ese objeto debe ser el bien. Pero perseguir el bien es ser moral. Sócrates es entonces el fundador de la ética. El principio de los sofistas, el principio de la sofística conducía a admirar a para el admitir el principio de la sofística conducía a admitir para el hombre más ciegamente esclavo de sus pasiones la posibilidad de ser un sofista temible, capaz, gracias al poder de su espíritu, de ordenar y moldear todo el gusto de su grosero corazón. ¿Cuál es la acción en cuyo favor no se pueden invocar buenas razones? No es todo defendible, pero por eso Sócrates agrega: para que se pueda apreciar su sabiduría, se necesita tener un corazón puro. Entonces comienza el segundo periodo de liberación del pensamiento griego, el periodo de la pureza del corazón. El primero acaba con los sofistas cuando proclamaron el poder ilimitado de la inteligencia, pero el corazón toma siempre el partido del mundo, es su servidor y está siempre agitado por pasiones terrestres. Aquel fue el tiempo de la educación del corazón, pero ¿qué educación conviene al corazón? La inteligencia ha llegado a burlarse de todo el contenido del espíritu, del que ella es tan solo una parte, y su amenaza también al corazón. Ante el pronto va a hundirse todo lo que pertenece al mundo y familia, patria, todo será abandonado por él, es decir, por la felicidad del corazón. La experiencia daría La experiencia diaria enseña que el corazón late y latirá todavía durante muchos años por la razón. De igual modo, por más que la inteligencia se hubiese hecho completamente dueña de las antiguas fuerzas, faltaba todavía para que no tuviéramos más influencia sobre el hombre, expulsarlas del corazón, donde reinaban sin disputa. Esta guerra fue declarada para Sócrates, y la paz no se firmó hasta el día en que se extinguió el mundo antiguo.
Como Sócrates comienza el examen del corazón y todo su contenido va a ser juzgado, los últimos, los supremos esfuerzos de los antiguos condujeron a rechazar todo el contenido del corazón y a dejarlo latir vacío. Esa fue la obra de los escépticos. Así fue atacado aquella pureza del corazón, que en tiempos de los sofistas había llegado a oponerse a la inteligencia. El resultado de la cultura sofística es este: la inteligencia no se detiene ante nada. El educador el, edu, el de la educación escéptica, el corazón no se deja conmover por nada. Durante tanto tiempo como permanece atrapado por el movimiento del mundo y confundido por sus relaciones con él, y permanece así hasta el fin de la antigüedad, porque su corazón luchó hasta entonces para liberarse del mundo. No es todavía espíritu. El espíritu es, en efecto, inmaterial, sin relaciones con el mundo. No existen para él ni la naturaleza ni las leyes de la naturaleza, sino únicamente lazos espirituales. Por esto el hombre tuvo que llegar a ser tan indiferente y estar apartado de todo, como lo había hecho la formación escéptica, así de indiferente frente al mundo, para que su derrumbamiento no pudiera conmoverlo, antes de poder sentirse independiente del mundo, es decir, de sentirse espíritu. El hombre debe, a la hora de gigantes de los antiguos, el saber que es un ser sin unión con el mundo, un espíritu. Cuando todas las preocupaciones terrenales lo han abandonado, el hombre es para él mismo todo en todo, ya no es más que para él mismo, es espíritu para el espíritu, o más claramente, no se ocupa más de lo que lo espiritual en la astucia de la serpiente y la inocencia de la paloma, las dos caras, intelecto y razón y corazón, de la intelectual liberación del espíritu, se han desarrollado tan completamente que parecen jóvenes y nuevas otra vez, y ni la una ni la otra se dejan sorprender por la terrenal y lo natural. Los antiguos tienden hacia el espíritu y se esforzaron en llegar a la espiritualidad, pero el hombre que quiere ser activo como espíritu será arrastrado a tareas muy distintas de las que pudo trazarse de antemano, a tareas que podrían en acción del espíritu y no solo la inteligencia práctica, el ingenio, que es solo capaz de hacerse dueño de las cosas. El espíritu persigue únicamente lo espiritual y busca en todos sus propias huellas. Para el espíritu creyente, toda cosa procede de Dios y no le interesa, sino porque está origen divino se muestra en ella. Al espíritu filosófico todo lo parece marcado por el sello de la razón y no le interesa más que si puede descubrir allí la razón, es decir, el contenido espiritual. No poseían los antiguos este espíritu que no se aplica a nada no espiritual, a ninguna cosa, sino únicamente al ser que existe por detrás y por encima de las cosas, a los pensamientos. Pero luchaban por adquirirlo, lo deseaban ardientemente y por eso mismo lo apilaban en silencio para volverlo contra su poderoso enemigo. El mundo de los sentidos que, por otra parte, no se había hecho aún sensible para ellos, porque Jehová y los dioses que del paganismo estaban bien lejos de la noción de Dios es espíritu y la patria celestial no había reemplazado de todavía a la patria sensible. Esperándolo, oponían a este mundo sensible su sentido práctico, su sagicidez. Hasta el día de hoy, los judíos, pro, esos niños precoces de la antigüedad no han llegado más lejos y a pesar de toda la sutileza y del todo el poder de razonamiento que lo hacen tan fácilmente dueños de las cosas, son incapaces de concebir el espíritu, que es incapaz de hacer nada con estas cosas. El cristianismo tiene interés espiritual porque se atreve a ser hombre por el espíritu. El judío no puede comprender esos intereses en toda su pureza porque no puede tomar sobre sí el no conceder ningún valor a las cosas. La espiritualidad pura, esa es la espiritualidad que encuentra
Por ejemplo, su expresión religiosa en la fe que no se justifica en las obras que los cristianos se des, que de los cristianos les está cerrada. Su realismo aleja siempre a los judíos de los cristianos porque lo espiritual es tan inteligible para el realista como lo real es despreciable a los ojos del espíritu. Los judíos no tienen más que el espíritu de este mundo. El ingenio y la profundidad del antiguo están tan alejados del espíritu y de la espiritualidad del mundo cristiano como la tierra lo está del cielo. Las cosas de este mundo no conmueven ni angustian al que siente un espíritu libre. No le preocupan porque sería preciso para que continuase sintiendo su peso, que fuese limitado, que le diera todavía alguna importancia. Esto es, que siguiera preocupando por su amada vida. El que se dedica exclusivamente a saberse y sentir ese espíritu puro se preocupa poco de los acontecimientos desagradables que pueden sucederle y no piensa de ningún modo en cómo organizarse para tener una vida libre y agradable. Las incomodidades las incomodidades de la vida sujeta a las cosas no le afectan porque no vive más que por el espíritu y de alimentos completamente espirituales. Sin duda, como el primer animal, pero casi sin darse cuenta, bebe, come y cuando el pasto le falta, su cuerpo muere. Pero como espíritu sabe que es inmortal y sus ojos se cierran en medio de una meditación o de una plegaria, toda su vida se limita a sus relaciones con lo espiritual. Él piensa, el resto no es nada. Cualquiera que sea la dirección que tome sus actividades en los dominios del espíritu, plegaría, contemplación o especulación filosófica. Siempre sus esfuerzos se realizan bajo la forma de un pensamiento y por eso Descartes, cuando llegó a entender completamente esta verdad, pudo decir, pienso, luego soy. Eso significa que mi pensamiento es mi ser y mi vida, que no tengo otra vida más que mi vida espiritual, ni otra existencia más que mi existencia en tanto espíritu. En fin, que soy absolutamente espíritu y nada más que espíritu. El desgraciado Peter Schelling, que había perdido a su sombra, es el retrato de ese hombre hecho espíritu, porque el cuerpo del espíritu no hace sombra. Con los antiguos era muy distinto, por enemigo por vivirles que se mostraba frente a la potencia de las cosas. No podía hacer más que reconocer esa potencia y su poder se limitaba a proteger todo lo posible su vida contra ellos. Solo muy tarde reconocieron que su verdadera vida no era la que participaba de las luchas del mundo, sino la vida espiritual, sino su vida espiritual, que se desvía de las cosas. Y el día que lo advirtieron, se convirtieron en cristianismo, cristianos, en modernos e innovadores frente al mundo antiguo. La vida espiritual ajena a las cosas de aquí abajo ya no tiene sus raíces en la naturaleza, no se alimenta más que de pensamientos y no es entonces ya la vida, sino el pensamiento. No se crea, sin embargo, que los antiguos vivieron sin pensar. Eso sería tan falso como imaginarse al hombre espiritual sin vivir. Los antiguos tenían sus pensamientos sobre todo, sobre el mundo, sobre el hombre, sobre los dioses, etcétera, y mostraban gran interés en hacerse conscientes de todo. Pero lo que no conocían era el pensamiento, aunque pensaran en toda clase de cosas y pudieran ser atormentados con sus pensamientos. Recuerden la frase del Evangelio
Mi pensamiento no son sus pensamientos. Así como el cielo está más alto que la tierra, mis, pe- mis pensamientos son más elevados que los suyos. Y recuerden que se dijo más arriba sobre nuestros pensamientos en la niñez. ¿Qué busca entonces la antigüedad? La verdadera alegría de vivir, que terminará siendo la verdadera vida. No se crea, sin embargo, que los antiguos vivirían sin pensar. Eso sería tan falso como imaginarse al hombre espiritual sin vivir. Los antiguos tenían sus pensamientos sobre todo, sobre el mundo, sobre el hombre, sobre los dioses, etcétera, y mostraban gran interés en hacerse conscientes de todo esto. Pero lo que no conocían era el pensamiento, aunque pensaran en toda clase de cosas y pudieran ser atormentados con sus pensamientos. Recuerden la frase del Evangelio: mi pensamiento no son sus pensamientos, así como el cielo está más alto que la tierra, mis pensamientos son más elevados que los suyos. Y recuerden que se dijo más arriba sobre nuestros pensamientos en la niñez. ¿Qué busca pues entonces la antigüedad? La verdadera alegría, la alegría de vivir, que terminará siendo la verdadera vida. El poeta griego Simónides conta: para el hombre mortal, el más noble e importante de los bienes es la salud. El segundo, la belleza. El tercero, la riqueza adquirida sin fraude. El cuarto es disfrutar de estos bienes en compañía de amigos jóvenes. Esos son los bienes de la vida, las alegrías de la vida. ¿Y qué otra cosa buscaba Diógenes de Sinope, sino esa verdadera alegría de vivir que creyó encontrar en la más estricta miseria? ¿Qué otra cosa buscaba Arístripo? Lo que buscaba de todos era el tranquilo, imperturbable deseo de vivir. Era la serenidad. Los estoicos quieren realizar el ideal de la sabiduría en la vida. Son hombres para saber vivir. Esta idea lo encuentran en el desprecio del mundo, en una vida inmortal y estancada, aislada y desnuda, sin expansiones, sin relaciones cordiales con el mundo. El estoico vive, pero para él todo lo demás está muerto. Los epicureos, al contrario, desean una vida activa. Los antiguos aspiran a vivir bien. Los judíos en especial desean vivir largamente, llenos de hijos y de riqueza. A la eudaimonia, palabra griega que describe una buena situación material. Al bienestar bajo todas sus formas. Demócrito, por ejemplo, elogia la paz del corazón del que desliza sus días en el reposo, lejos de las agitaciones y los miedos. Él piensa, entonces, atravesar la vida sin cuidados, preservándose de todos los azares del mundo. Como no puede desprenderse del mundo, puesto que todas sus actividades están vueltas hacia este esfuerzo. Se limita a rechazarlo, pero no lo destruye, porque para que exista algo que rechazar es preciso que lo rechazable y lo rechazado se mantengan, y alcanza cuando mucho un, gran, un grado de liberación apenas distante en el grado al que suelen alcanzar los tiranizados por el mundo, aunque llegue a matar en sí el último resto de sensibilidad por las cosas terrestres que revela el monótono cuchicheo de la palabra Braham. Nada, sin embargo, lo separa esencialmente del hombre de los sentidos, del hombre material.
El estoicismo, la virtud viril misma, no tiene otra razón de ser que la necesidad de afirmarse ante el mundo. La ética de los estoicos, su única ciencia, ya que no pueden decir otra cosa del espíritu más que cómo debe comportarse frente al mundo y de la naturaleza física, solo que el hombre sabio debe oponerse a ella. No es una doctrina del espíritu, sino una doctrina del desprecio del mundo y de la afirmación de sí misma frente al mundo. Y esta doctrina se expresa en la impasibilidad y en la calma en la vida, es decir, en la pura virtud romana. Los romanos tampoco pasaron de esta sabiduría en la vida, heroicos, Cicerón, etc. La prosperidad epicurea, hedoné, no es más que el saber vivir estoico, pero más refinado, más engañoso, los epicureos enseñan simplemente otra conducta en el mundo. Nos aconsejan usar el genio para no chocar con él. Es necesario engañar al mundo porque es nuestro enemigo. La separación definitiva con el mundo fue consumada por los escépticos. Todas nuestras relaciones con él no tienen ni valor ni verdad. Las sensaciones y los pensamientos que sacamos del mundo no contienen, dice Timón, ninguna verdad. ¿Qué es la verdad? Exclamó Pilato. La doctrina de Perrón nos enseña que el mundo no es ni bueno ni malo, ni hermoso ni feo, etcétera, sino que esos simples predicados que le atribuimos, una cosa no es ni buena ni mala en sí, es el hombre que la juzga de un modo o de otro. Dice Timón, no hay otra actitud posible frente al mundo que la ataraxia, la indiferencia y la afasia, el silencio, o en otros términos, el aislamiento interior. No hay en el mundo ninguna otra verdad que aprender. Las cosas se contradicen. Nuestros pensamientos sobre ellas no tienen ningún criterio. Una cosa que es buena para uno resulta mala para el otro. Se abandona entonces toda investigación sobre la verdad y solo queda el hombre sin capacidad sobre la verdad y solo queda el hombre sin capacidad de conocimiento. El hombre que no encuentra nada que conocer en el mundo y este hombre deja al mundo vacío, de verdad, no se preocupa por él. Así sometió la antigüedad al mundo de las cosas, al orden de la naturaleza y del universo. Pero este orden o las cosas de este mundo incluyen no solo las leyes de la naturaleza, sino también todas las relaciones en que la naturaleza coloca al hombre, la familia, la comunidad y todo lo que se llama lazos naturales. Como el mundo del espíritu comienza el cristianismo. El hombre que se mantiene en armas frente al mundo es el antiguo, el pagano. El judío lo sigue siendo porque no es cristiano. El hombre que no sigue más que por su alegría de corazón, su compasión, su simpatía, su espíritu, es el moderno, el cristiano. Los antiguos trabajaron para someter al mundo y se esforzaron en liberar al hombre de los pecados, de las pesadas cadenas de su dependencia de aquello que no era él. Llegaron así la disolución del Estado y la preponderación de todo lo privado, cosa pública, familiar, etcétera. En tantos lazos naturales se convierten en molestos obstáculos que impiden mi libertad espiritual. Los modernos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todos son hechos nuevos, hechas nuevas. Ya dijimos que para los antiguos el mundo era una verdad. Podemos decir ahora, para los modernos el espíritu era una verdad, pero debe añadirse, como antes, una verdad cuya falsedad buscaron y llegaron a penetrar. El cristianismo sigue el camino que había tomado la antigüedad, encorvada durante toda la Edad Media bajo la disciplina de los dogmas cristianos en el siglo anterior a la Reforma. Se hace sofista y juega herácticamente todos los fundamentos de la fe. Sobre todo en Italia y en la corte de Roma se decía, el espíritu puede divertirse
mientras el corazón permanece cristiano. En las épocas previas a las reformas estaban tan acostumbrados las decisiones sutiles que el Papa y casi todos con él creyeron que la entrada de Lutero en escena no era más que una pelea de frailes. El humanismo corresponde a la sofística, y así como en tiempos de los sofistas, que la vida griega alcanzó su máxima expansión en el siglo de Pericles, del mismo modo en tiempos de humanismos, que se podría llamar también la época del maquiavelismo, fue un momento culminante de la historia de la civilización, la imprenta, el nuevo mundo, etcétera. El corazón estaba en aquel momento bien lejos aún de querer liberarse de sus contenidos cristianos, pero la reforma se tomó, como lo había hecho Sócrates, el corazón en serio, y los corazones desde ese día han dejado visiblemente de ser cristianos. Desde el momento en que empezaba con Lutero a discutir el lugar que debía ocupar el corazón, empezó a aliviarse la reforma de la pesada carga de los sentimientos cristianos. Día a día menos cristianos, el corazón perdió lo que había llamado, llenado y ocupado hasta entonces, tanto que al fin no le quedó más que una cordialidad vacía, el amor genérico por los hombres, el amor del hombre, la conciencia. El cristianismo llega así al término de su evolución porque se ha desnudado, atrofiado y vaciado. El corazón ya no tiene nada que no lo revele, a menos que inconscientemente lo deje entrar. Somete a una crítica mortal a todo lo que pretende conmoverlo. A no ser como antes, de modo inconsciente o tomado por sorpresa, no tiene piedad, no es capaz de amar. ¿Y qué podría amar en los hombres? Todos son egoístas, ninguno es verdaderamente el hombre, el espíritu puro. El cristiano no ama a nadie más que al espíritu, pero ¿dónde está el espíritu puro? Amar al hombre en carne y hueso no sería ya un amor espiritual, sería una traición al amor puro, al interés teórico, porque no debe confundirse con el amor puro, esa cordialidad que estrecha amistosamente la mano, porque es precisamente lo contrario. No se entrega con sinceridad a nadie, no es más que una simpatía completamente teórica, un interés que se fija en el hombre, no como persona. La persona rechaza este amor porque es egoísta, porque ella no es el hombre. Es decir, la idea en que se puede fijar el interés teórico. Los hombres de carne y hueso, como nosotros, no dan otra cosa al amor puro, y la pura teoría, más que un objeto de crítica, de burla y de completo desprecio. Para ellos, como para los sacerdotes fanáticos, las personas no son más que basura o algo peor. Llegados a esta cumbre del amor desinteresado, debemos aceptar que ese espíritu que inspira el amor exclusivo del cristiano no es nada o es un engaño. Lo que en este resumen pudieran todavía parecer oscuro e incomprensible, se aclara, espero más adelante. Aceptamos la herencia que nos han dejado los antiguos e intentamos como obreros laboriosos sacar de ella todo lo que se puede sacar. La tierra yace despreciada a nuestros pies, muy por debajo de nosotros y de nuestros cielos. Sus brazos poderosos ya no nos oprimen. Olvidamos su aliento embriagador, por seductor que sea. Solo puede perder a nuestros sentidos, y como no somos nada más que espíritu, no puede engañarnos. Una vez penetradas las cosas, el espíritu está por encima de ella. Está libre de sus brazos y queda librado en el más allá. Así habla la libertad espiritual. Para el espíritu al que largos esfuerzos han liberado del mundo al espíritu sin mundo, no le queda ya perdidos el mundo y la materia más que el espíritu y lo espiritual. Sin embargo, al hacerse esencialmente diferente e independiente del mundo, el espíritu no hizo más que alejarse de él, sin poder en realidad eliminarlo. Así este mundo lo pone desde el descrédito en que ha caído, obstáculos constantes, y el espíritu que solo conoce lo espiritual
está condenado a arrastrar eternamente el deseo melancólico de espiritualizar el mundo, de salvarlo. Por ello, como joven, se ocupa en planes de redención, en proyectos para mejorar el mundo que forma. Los antiguos, como vivos, eran esclavos de lo terreno. Se inclinaban ante el orden natural de las cosas, pero preguntándose siempre si no existía forma de esquivar esta servidumbre. Cuando finalmente se fatigaran con sus constantes inventos de rebelión y de sus últimos suspiros, nació el Dios, el vencedor del mundo. Todas las actividades de su pensamiento había sido dirigido hacia el conocimiento del mundo. No había sino más que un largo esfuerzo para penetrarlo y superarlo. ¿Qué hizo el pensamiento durante los siglos que siguieron? ¿Qué es lo que los modernos intentaron penetrar? No el mundo, porque esto ya lo habían hecho los antiguos, pero sí el Dios, que estos últimos lo dejaron. El Dios que es espíritu. Todo aquello relacionado con el espíritu, lo espiritual. Pero la actividad del espíritu que explora las profundidades mismas de la divinidad es la teología. Si los antiguos no produjeron más que una cosmología, los modernos no pasaron jamás de la teología. Más adelante veremos que las más recientes rebeliones contra Dios no son sino las últimas convulsiones de esa teología. Son insurrecciones teológicas. Realmente el espíritu, más que en el mundo que le es propio, aquí abajo, en este mundo terrenal, es siempre un extraño. Solo es un mundo espiritual. Solo en un mundo espiritual el espíritu se completa y toma posesión de sí, porque está bajo mundo, no lo comprende y no lo puede retener junto a él, a la joven extranjera. Pero, ¿dónde encontrará ese dominio espiritual? ¿Dónde, sino en sí mismo? Él tiene que mostrarse y las palabras que expresa, las revelaciones en las que se manifiesta, esas son su mundo. Como el soñador no vive sino el mundo fantástico que crea su imaginación, como el loco engendra su propio mundo de sueños, sin el cual no sería loco. Así, el espíritu debe crear su mundo de espíritu. Mientras no lo crees, no es espíritu. En ellos se reconoce como su creador. Él vive en ellos. Ellos son su mundo. ¿Qué es entonces el espíritu? El espíritu es el creador de un mundo espiritual. Se reconoce su presencia en nosotros solo cuando se comprueba que no nos hemos apropiado de algo espiritual, es decir, de pensamientos, que estos pensamientos no hayan sido sugeridos, poco importa, con tal que nosotros le hayamos dado vida, pues de niños, los pensamientos más edificantes carecían de toda eficacia en la medida en que no podíamos recrearlos en nosotros. Así también el espíritu no existe más que cuando crea algo espiritual y su existencia resulta de su unión con lo espiritual, creación suya. En sus obras lo reconocen entonces ¿qué son esas obras? Las obras, los hijos del espíritu, son otros espíritus, otros fantasmas. Si los que me leyesen fueran judíos ortodoxos, podrían detenerme aquí y dejarles meditar sobre el misterio de su incredulidad y de su incomprensión de 20 siglos. Pero como tú, lector, no eres judío, al menos un judío de pura sangre, pues ninguno me hubiese seguido hasta aquí. Sigamos todavía juntos en un trecho del camino, hasta que tal vez me vuelvas la espalda a mí, porque me burlo en tu cara. Si alguien te dijera que eres todo espíritu, te tocaría y no lo creerías, pero responderías,
Tengo realmente espíritu, sin embargo, no existe únicamente como espíritu. Soy un hombre de carne y hueso. Además, siempre te distinguirías de tu espíritu. Pero contesta el otro, es tu destino, aunque seas todavía el prisionero de un cuerpo, llegar a ser algún día espíritu bienaventurado. Y si puedes imaginarte al aspecto futuro de ese espíritu, es igualmente cierto que en la muerte abandonarás ese cuerpo y que lo que guardes para la eternidad será tu espíritu. Por consiguiente, lo que tienes de verdadero y de eterno es el espíritu. El cuerpo no es más que tu morada en este mundo, tu morada que puede abandonar y quizá cambiar por otra. Ahora, estás convencido. Por el momento, en realidad, no eres un puro espíritu, pero cuando haya emigrado de este cuerpo mortal, podrías salir del paso sin él. Así es necesario que tomes tus precauciones y que cuides a tiempo tu yo real. ¿De qué le servirá al hombre conquistar el universo si con ella daña su alma? Pero dudas graves han aparecido en el transcurso del tiempo contra los dogmas cristianos y te han despojado de tu fe en la inmortalidad de tu espíritu. Pero una cosa sigue en pie. Estás siempre firmemente convencido de que el espíritu es lo mejor que tienes y que lo espiritual tiene más ventaja que todo lo demás. Cualquiera que sea tu ateísmo, comparte con los creyentes en la inmortalidad su pasión contra el egoísmo. Entonces, ¿qué entiendes por egoísmo? Un hombre en lugar de vivir para una idea, es decir, para alguna cosa espiritual y sacrificar esta idea a su interés personal, sirve al contrario a este último. Un buen patriota, por ejemplo, lleva su ofrenda al altar de la patria y que la patria sea una pura idea no ofrece duda alguna, porque no hay ni patria ni patriotismo para los animales o para los niños carentes de todavía de espíritu. El que no demuestra de patriotismo aparece frente a la patria como egoísmo. Los mismos sucede en una infinidad de cosas. Aprovecharse de un privilegio o costa del resto de la sociedad es pasar por egoísmo contra la idea de igualdad. Ejercer el poder es violar como egoísta la idea de libertad, etcétera. Ese es motivo de tu desprecio por el egoísta, porque él subordina lo espiritual a lo personal y solo piensa en sí mismo, cuando preferirías verla actuar por el amor de una idea. Lo que lo distingue en que mientras tú pones por encima de todo a tu espíritu, él pone por encima de todo a sí mismo. En otros términos, que tú divides tu persona y colocas tu propio yo, el espíritu, en soberano del resto, que no tiene valor, mientras que él no quiere saber nada de esa división y persigue, según sus placeres, sus propios intereses, tanto espirituales como materiales. Crees no levantarte más que contra lo que no concibe ningún interés espiritual, pero de hecho persigues todo lo que no consideras esos intereses espirituales como los verdaderos y supremos intereses. Llevas tan lejos tu actitud de caballero, siervo de este ideal, que llegas a decir que es la única belleza existente en el mundo. No es para ti, para quien vives, sino para tu espíritu, para lo que es del espíritu, es decir, para las ideas. Puesto que el espíritu no existe sino en tanto que creador espiritual intentemos entonces descubrir su primera creación. De esta se sigue naturalmente una generación indefinida de creaciones. Como en el mito, bastó que los primeros humanos fuesen creados para que la raza se multiplicara espontáneamente. Esta primera creación debe originarse de la nada, es decir, que el espíritu para realizarla no dispone más que de sí mismo, más aún ni siquiera dispone todavía de él, pero debe crearse. El espíritu es entonces el mismo, su primer creación. Por místico que esto parezca, en realidad se trata de una experiencia cotidiana.
¿Se es pensador antes de haber pensado? Solo por el hecho de crear el primer pensamiento se crea el pensador, porque no se piensa en tanto que no se ha tenido un pensamiento. No es cantar lo que te hace cantor, hablar lo que te hace un hablante. Igualmente es la primera producción espiritual lo que hace de ti un espíritu. Si te distingues del pensador y del cantor, deberías distinguirte igualmente del espíritu y sentirte claramente algo distinto que el espíritu. Así como el yo pensante pierde fácilmente la vista y el oído en su entusiasmo por pensar, así también el entusiasmo espiritual y ya te domina y ahora aspiras con todas tus fuerzas a hacerte todo espíritu y a fundirte en el espíritu. El espíritu es tu ideal, lo inaccesible, el más allá. Tú llamas el espíritu Dios. Dios es el espíritu. Te domina el fanatismo contra todo lo que no es espíritu y te enfureces contra lo que no tiene de espiritual. En lugar de decir, yo soy más que espíritu, dices con culpa, yo soy menos que espíritu. El espíritu, el puro espíritu, no puede más que imaginarlo, pero yo no soy, es otro, y a ese otro lo llamas Dios. El espíritu para existir como puro espíritu debe ser necesariamente un más allá, porque como yo no lo soy, entonces tiene que ser fuera de mí. Y en tanto que ningún ser humano puede abarcar completamente la noción del espíritu, el espíritu puro, el espíritu en sí, solo puede estar fuera de los hombres, más allá del mundo humano, en un mundo no terrenal, sino celestial. Esta discordia entre el yo y el espíritu, porque yo y espíritu no son dos hombres que se dan una misma cosa, sino dos nombres diferentes para dos cosas diferentes, dado que yo no soy el espíritu y el espíritu no soy yo. Eso solo basta para demostrar completamente de manera tautológica la necesidad de que el espíritu habite en el más allá, es decir, que sea Dios. De eso también se deduce la base totalmente teológica sobre la que Feuerbach construye la solución liberadora que quiere hacernos aceptar. Él nos dice, en otros tiempos ignoramos nuestra esencia y por ello la buscamos en el más allá. Pero ahora que comprendemos que Dios no es más que nuestra esencia humana, tenemos que reconocer esta última como nuestra y trasladarlo nuevamente del otro mundo a este mundo. A ese Dios que es espíritu, Feuerbach lo llama nuestra esencia. Podemos aceptar esa división entre nuestra esencia y nosotros y admitir nuestra división en un yo esencial y uno que no lo es. No nos condenamos de este modo a vernos de nuevo desterrados de nosotros mismos. ¿Qué ganamos al convertir lo divino exterior en un divino interior? ¿Somos nosotros lo que está en nosotros? No más que lo que está fuera de nosotros. Precisamente porque no somos el espíritu que está en nosotros. Estamos obligados a buscar ese espíritu fuera de nosotros. No podemos darle otra existencia que la que está fuera de nosotros, más allá de nosotros, en el más allá. Feuerbach se aferra como desesperado a todo el contenido del cristianismo, no para echarlo abajo, sino para apoderarse de él, para arrancar del cielo en un último esfuerzo ese ideal tan deseado, pero nunca alcanzado, y guardarlo eternamente para él. No es un supremo esfuerzo, una acción desesperada sobre la vida y la muerte, y no es al mismo tiempo la última conclusión del espíritu cristiano sediente del más allá. El héroe no intenta llegar al cielo, sino atraerlo a él, forzarlo a estar, a hacerse terrestre. ¿Y qué grita el mundo entero desde ese día? ¿Qué es lo que se reclama consciente o inconscientemente? Que este mundo es el que importa, que es el cielo, que el cielo venga a la tierra y que se disfrute aquí mismo.
Le oponemos a la doctrina teológica de Feuerbach nuestras réplicas. El ser del hombre es para el hombre el ser supremo. Este ser supremo de la religión lo llama Dios y hace de él un ser objetivo. Pero se trata en realidad del propio ser del hombre y estamos en punto de inflexión de la historia universal, porque desde ahora, para el hombre, no es Dios, sino el hombre el que encarna la divinidad. Nosotros respondemos, el ser supremo es el ser o la esencia del hombre, ¿de acuerdo? Pero precisamente porque esta esencia suprema es su esencia, no él mismo, es totalmente indiferente que la veamos fuera de él y lo llamemos Dios, a que la veamos dentro y lo llamemos la esencia del hombre u hombre. Yo no soy ni Dios ni el hombre. Yo no soy ni la esencia suprema ni mi esencia. Y en el fondo, de lo mismo que concibe la esencia fuera o dentro de mí, más aún, siempre se concibió la esencia suprema en este doble más allá, trascendencia interior o trascendencia exterior. Porque según la doctrina cristiana, el Espíritu de Dios es también nuestro espíritu y habita en nosotros, vive en el cielo y vive en nosotros. Nosotros no somos más que su morada. Si Feuerbach destruye su morada celestial y lo obliga a venir a instalarse en nosotros con todas sus pertenencias, no veremos nosotros en tanto su alojamiento terrestre, sino singularmente atestador. Hubiese sido mejor, pero no para no repartirnos, reservar esta digresión para más adelante. Pero volvamos a la primera creación del espíritu, al espíritu mismo. El espíritu es una cosa diferente al yo, esta cosa distinta que es